Vamos a invitar a nuestro Señor aquí a este lugar para que nos acompañe y sea Él con nosotros revelándonos algo. Yo creo que vamos a leer los 2 o 3 capítulos que siguen a continuación. Prácticamente son nosotros revelándonos algo. Yo creo que vamos a leer poesía, los lírica, 2 o 3 capítulos que siguen a continuación. Son pasajes que están cargados de pura revelación. Y es la revelación que nos tiene reunidos hoy acá. Entonces yo creo que vale la pena tenerlos en consideración, mirarlos como muy profundamente y darle gracias a Dios que de antemano ya había mostrado cómo iba a ser ese proceso o esa economía de la salvación. Padre, gracias por existir, gracias porque sabemos que existes y gracias no solamente por eso, sino es que nos has adoptado para tu reino. Señor, no permitas que desaprovechemos ninguno de tus beneficios. Sabemos que en el día, Señor, de nuestra hora, cuando estemos frente a ti, no te vamos a poder ofrecer ni los dones del Espíritu, no te vamos a poder ofrecer las obras de la carne, ni títulos, ni esfuerzo, ni ejercicio, ni cansancio, ni metas humanas, porque en el cielo esas cosas no tienen sentido, Señor. Pero te pedimos que hagas de nosotros personas genuinas, de corazón genuino, porque eso es lo único que vamos a poder expresar en el reino de los cielos. Es el corazón y lo auténtico que cada uno de nosotros seamos, y eso es lo que estás buscando en nosotros, Señor. Yo te doy gracias porque nos haces únicos, Señor, cada uno irrepetible para tu reino. Ayúdanos a extender tu reino, Señor. Y hoy te pido algo especial, Padre, y es que la atmósfera del cielo, del reino, Señor, de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Rey, se haga presente en este lugar, en esta hora, en este día, porque vamos a tratar un tema que habla, Señor, de todo el sufrimiento que tú has pasado por cada uno de nuestros pecados. Gracias, Padre. Te pedimos que no se digan acá cosas absurdas, cosas simplemente que parezcan históricamente correctas o intelectualmente agradables de escuchar, sino que queremos que tu palabra se haga revelación y vida dentro de nosotros, Señor, para poderla poner en práctica. Y que así sea, Señor, en este lugar y en esta hora. Amén. Ok, ¿quién llegó? Hola. Bien. Capítulo 52, versículo 7. Bien, voy a leer si así es. ¿Qué pasó? Sí, así es. Vamos a empezar todo el capítulo 52. Habíamos quedado en el versículo 7, ¿cierto? Pero vamos a empezar todo el capítulo 52 para introducirnos, ¿no? Estos capítulos que vamos a leer se pueden traducir como los cánticos del siervo del Señor, o en sus Biblias, en las que son católicas, dirá el cántico de Yahvé, o el siervo del Señor, o el siervo de Dios en otras traducciones. Esto es como una especie de, digámoslo así, como de literatura, canciones de júbilo que exultan como ese fervor y esa alegría de un pueblo que ha sido rescatado, ¿no? Pero este rescate no solamente nos va a hablar del Israel histórico y el rescate que Dios ha hecho de la liberación, la emancipación del yugo de los babilonios, sino que también nos va a hablar de una exaltación y de una liberación mucho más grande que se va a hacer dentro de la naturaleza del ser humano. Levántate, revístete de tu fortaleza, oh Sión, viste tus bellas vestiduras, Jerusalén, ciudad santa, que ya no volverá a entrar en ti incircunciso
ni inmundo. Esto es una afirmación en la cual el profeta, en medio de un cántico, está hablando de la restauración de la teocracia en Israel. Otra vez el pueblo de Israel va a tener una relación cara a cara con Dios. La intimidad del pueblo de Dios que tenían en el tabernáculo va a ser restaurada a partir de ese momento, y van a tener un lugar en el que adorarlo, y en el cual también van a tener la visitación del Señor, como en los tiempos antiguos. Levántate, levántate, revístete de tu fortaleza, oh Sión, y vístete de tus bellas vestiduras, Jerusalén, ciudad santa, que ya no volverá a entrar en ti incircunciso ni inmundo, ya no va a volver a ser asolada. Sacúdete el polvo, levántate, Jerusalén cautiva, desatas las ligaduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y es que una característica que tenían los pueblos asirios, y de los asirios fueron transmitidos esta práctica a los babilonios, era la manera en que transportaban a los esclavos. Y es que les ponían cadenas, les ponían una especie de grilletes, pero en el cuello, y de esa manera los transportaban. Así también hacían los esclavistas portugueses cuando llegaron acá, no en el descubrimiento, porque América no la descubrieron los españoles, la descubrieron los indígenas que cruzaron el estrecho de Bering outrora. Ellos simplemente descubrieron para el mundo occidental. Cuando ellos llegaron, ellos tenían ese tipo de práctica. Cuando traían los esclavos negros de Sierra Leona, de Ghana, del África, también los transportaban de esa manera. Entonces es como Dios va a quitar esos grilletes de esclavitud, y está haciendo el símil de cómo ellos eran esclavizados. Desata las ligaduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice el Señor: de balde fuisteis vendidos, y sin precio seréis rescatados. Es decir, el Señor los entregó a ellos, y ellos no pagaron por esos esclavos, ¿no?, que eran los israelitas. Como una manera de decir, ustedes se los llevaron a ellos gratis. Vendidos y sin precio seréis rescatados. Es decir, yo no voy a pagar por ustedes porque ustedes me pertenecen. El rescate es pura acción de mi soberanía, de mi voluntad, de la fuerza de mi voluntad y de mis designios. No dependo ni le debo nada a nadie. Dios ya lo había dicho en capítulos anteriores que Él no es deudor de nadie. Dios no le debe nada al ser humano. Dios no debe absolutamente nada. Pues así habla el Señor. A Egipto bajó mi pueblo en otro tiempo para habitar allí como peregrino, refiriéndose a la época después de Jacob, que sabemos pues del cautiverio de los israelitas en tierra de Egipto, allá en el norte de Egipto. Bajó mi pueblo en otro tiempo para habitar allí como peregrino, y Asur lo oprimió sin razón, manera de referirse a esa tierra de Egipto. Y ahora... porque ella sin razón, o sea, porque sin motivo, pues ahí lo que había, pues Dios permitió que lo pagara, pero porque ahí explican que sin motivo. Sin motivos explicando a Egipto. Porque las circunstancias del cautiverio de Egipto, en 200 años había una, digámoslo así, como un armisticio, debido a que José era el visir del faraón. Pero cuando muere José y muere el faraón, una vez se van sucediendo esas dinastías, al ver ellos que los pueblos semitas que estaban albergados en las llanuras y en el fértil creciente de Egipto, en el norte de África, viendo que eran tan numerosos, dice el libro de Éxodo, al ver esto, los egipcios comienzan a sentir pasos de animal grande, porque es que ya les había ocurrido a ellos con un pueblo anterior a ese que era, del que hemos hablado mucho, recuerdan, de donde provenía Goliat, ¿recuerdan? Los filisteos. Los filisteos ya habían tenido una revuelta en contra de los egipcios que les habían prestado unas tierras. Entonces ellos temieron esa misma situación, y que ese pueblo semita, al ser tan numeroso, entonces después podía tornarse contraproducente para ellos, y por eso decidieron esclavizarlos. Entonces si había una razón histórica de peso y política, sin embargo no había una razón moral, ¿no?, para la esclavitud. Ellos creyeron que los judíos se les iban a meter a ellos, ¿no?, pero era sin razón, porque los judíos ya tenían una tierra que iban a habitar. Bajó mi pueblo en otro tiempo para habitar allí como peregrino, y Asur lo oprimió sin razón. Y ahora, ¿qué hago? No, perdón, me equivoqué.
Asur se está refiriendo a Siria, la capital de los asirios, ¿cierto? No es la explicación que te di es simplemente las circunstancias históricas de Egipto, no. En este caso, Asur es los asirios cuando atacaron al norte de Israel, ¿ya? Porque ellos no estaban destinados a eso, simplemente fue como por la desobediencia y atacaron simplemente por querer crecer su monopolio. Sí, me excuso. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice el Señor, puesto que ha sido tomado gratis mi pueblo, sus dominadores aúllan y continuamente dice el Señor, es blasfemado mi nombre, por eso mi pueblo conocerá mi nombre el día que yo diga, heme aquí. Y ese día que yo diga, heme aquí, Él está hablando en presente, eso ya está ocurriendo, en esos momentos la liberación ya ha llegado. Entonces, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde utiliza el apóstol Pablo, utiliza este pasaje de Isaías donde dice, por causa de los gentiles o por causa de ustedes es blasfemado mi nombre, refiriéndose al pueblo judío, ¿cierto? Mi nombre es blasfemado entre las naciones. El apóstol Pablo utiliza mucho pasajes de Isaías, incluso es el libro que se cita más en el Nuevo Testamento. Del Antiguo, el que más se ve reflejado en el Nuevo Testamento es el libro de Isaías. Y es que por causa de los judíos, del pueblo judío, el nombre de Dios era blasfemado porque no representaban al Dios por el cual vivían. Y eso muchas veces nos puede pasar a nosotros. Nosotros, cuando estudiamos el libro de Romanos, por allá en el capítulo, si no estoy mal, es el capítulo 14, como el versículo 6 y 7, habla del escándalo. ¿Recuerdan lo que hablábamos del escándalo? Que el escándalo no era precisamente un señor con una gabardina exponiéndose ahí en un colegio de niñas, no. Como nos han tildado a nosotros que es el escándalo, eso no es el escándalo del que hablan las escrituras. El escándalo hace referencia a una persona con un grado de revelación o de, se supone, conocimiento espiritual o práctica de devoción o responsabilidad espiritual o dignidad o cargo espiritual, etcétera, etcétera, que a una persona que no tenga ese mismo, digámoslo así, o nivel de revelación, o nivel de conocimiento, o que apenas esté adentrando en los caminos del conocimiento de Dios, de la ley, etcétera, etcétera, entonces yo le paso por delante con los conocimientos morales de lo que yo creo que es correcto o no. Entonces esta persona hace algo que para mi juicio, mi ley, mi instrucción y mi doctrina es incorrecto, y me voy con todas las fuerzas a atacar a esa persona, ¿cierto? Creyéndome o levantando como un efluvio de superioridad. Eso es lo que el apóstol Pablo llama no escandalizar a otro. No escandalizar a otro. Entonces él dice de la siguiente manera. Entonces, por causa de comida, por causa de bebida, o días de guarda o de reposo. Los días festivos que los judíos tenían, como guardar el Shabbat, como los novilunios, como el día del perdón, la Pascua, etcétera, etcétera, que ellos tenían unas prácticas muy rígidas que tenían que hacer sí o sí. Así las cosas, entonces yo escandalizo a otro por causa de Dios, entre comillas, y el nombre de Dios entre los que están comenzando es blasfemado por la persona que dice lo está representando. Entonces esto mismo le pasó al pueblo judío. Ya no hablemos individualizando a las personas, sino hablemos en el contexto de todo un pueblo. La nación de Israel como nación sacerdotal debería, digámoslo así, como llevar el mensaje de Dios a los gentiles, conociendo que los gentiles no habían sido criados ni habían pasado por todas las penurias y por toda la instrucción de los profetas a lo largo de todo ese tiempo. Y es que eso no se puede eso no se puede enseñar de un día para otro. Eso tiene que desarrollarse a partir de una convicción. Entonces, el nombre de Dios es blasfemado en las naciones por causa de aquellos que representan al Señor.
Y nosotros no podemos estar exentos de esa palabra y como tirarle toda el agua sucia a los judíos, porque nos puede pasar a nosotros. Y el apóstol Pablo lo dice, y por eso trae a colación el pasaje del escándalo. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos con lo que yo creo correctamente espiritual versus una persona que está comenzando a caminar en lo espiritual. Si esa persona no me ha pedido consejo, no se lo dé. No le des consejo si no te lo ha pedido. Es que el consejo es una autoridad que te está dando aquel que se acerca a ti para preguntarte algo. No ofrezcas tu moral superior a aquel que crees que tiene una moral inferior o una dignidad inferior, porque luego puedes estar suscitando a esa persona escándalo. Pero si estamos hablando entre pares, personas de la iglesia que llevamos tiempo, que llevamos caminando en el Señor, estamos completamente aprobados para hacerlo. Entonces, si tú ves un hermano que está incurriendo en alguna cosa que no es afín al Señor, tú le dices de manera amorosa, mira, esto es así. Si la persona no te hace caso, pues ya sabemos cómo es cómo sigue pues como todo el cuento. Entonces, como cuidémonos un poquito del escándalo y confiemos en que el Espíritu Santo actúa. Y es más, si veo que la otra persona está como por unos caminos muy, digámoslo así, de mucho fango espiritual, pues tengo una herramienta que es la oración, interceder. ¿Por qué no la uso? Pues es que es muy técnico, porque por ejemplo esa semana me pasaron con una amiguita que yo creía que de hecho pues era súper tema con Dios, y espero que acá nadie haya hecho eso, porque era con algo de los Ser ángeles. teso con Dios. Pues como que sabe de todo, y era con algo de los ángeles. ¿Qué es eso contigo? Como que mandan los ángeles a la casa, entonces me escribió como, ¿quieres que te mande los ángeles a la casa? Y yo como, ¿qué? Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Es que vos crees en eso? Me dijo, baby, súper lindo, y yo le dije, entonces yo pues me regué. Sí. Como que le dije, no. Y yo, pero esto como así, no sé qué, si vos estás leyendo la Biblia, Y como que al final fue como, no, sabes que yo lo sentí como que era súper bien, y me pareció que era muy bonito, sentí algo muy, muy lindo en mi corazón, entonces yo lo quise hacer, pero muchas gracias. Y era como con una impotencia, porque es que, pues, no sé, yo sí como que tengo que decidir. Pero esas cosas son diferentes. Mira que esa situación es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ella te ofreció hacer algo, ¿cierto? Tú no lo hiciste sin una razón, ¿cierto? Tú le aclaraste una situación que ella creía que estaba haciendo bien, y eso no digámoslo así, no choca tanto. Además ella te ofreció algo, es muy diferente, me parece a mí, ¿no? Distinto que por ejemplo ella le estuviera diciendo a otra persona y vos te metas y le digas, ¿cómo se te ocurre? Jesús en la cruz. Yo creo que al hacerte eso le diste como te dio como cierta autoridad. Sí, también. Y no nos podemos quedar callados tampoco, ¿no? Cuando una persona te da como ese espacio, es cuando tú sí debes. Exactamente. Pero Pablo, no es tan bien malo como uno ver que alguien está haciendo algo malo y uno quedarse como sin hacer nada. Pues uno no debería como ir, venga, es que venga, yo una cosa. Pero, ¿sabes? Yo que he visto, por ejemplo, en mi vida con los amigos míos de toda la vida, que no todo momento y no toda persona está en un momento para recibir esa corrección, por decirlo así. De hecho, la misma palabra dice, no tiren sus perlas delante de los cerdos, porque a veces llegas a decirle eso y terminas haciendo que la gente, como dice aquí enseguida, como que antes se enciendan contra Dios. Yo he tenido momentos donde he querido decir cosas y el Espíritu Santo no dice nada. Pero a mí también me pasa eso, pues a mí me pasa también me pasa como que la persona, y yo también me Pues es muy de eso. Sobre todo pues, con y yo también luego decía, ¿será que fui muy, incluso pues, dura porque, Sí. pues hasta me regaño y yo. Entonces, pues... En esas circunstancias podemos acudir a la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo nuestro Señor a los apóstoles? Cuando ustedes tengan que hablar, no se preocupen. ¿Por qué? ¿Por qué no se tenían por qué preocupar? Porque el Espíritu Santo iba a hablar a través de ellos. Busquemos esa instrucción del Espíritu y Él va a hablar. Y Él va a saber qué decirle a esa persona. Y a veces ni siquiera le tienes que decir algo. A mí me pasó una vez, Pero, por ejemplo, que cosa que estamos estudiando Isaías, ¿cierto? Un paréntesis.
una vez me ocurrió, estaba en un municipio que se llama Caracolí, estábamos en un colegio estatal de allá, yo creo que habían 2 colegios, ese era como el más grande, y comenzamos a dar una charla, y en el momento de la oración la presencia del Espíritu Santo se derramó de una manera impresionante. Era tanta la magnitud de como si el cielo se hubiera condensado ahí en ese momentico, que nosotros estábamos dando una charla en el auditorio del colegio que quedaba en el primer piso, y en el segundo piso los jóvenes que estaban viendo una clase de matemáticas, recuerdo, comenzaron a experimentar y a sentir lo mismo que estaban sintiendo los que estaban en el primer piso en la oración. Cuando de pronto llegan al primer piso donde yo estaba, un montón de personas, jóvenes desmayados, que llevaban allá, y la enfermera del colegio y el capellán súper preocupados porque qué era lo que estaba pasando. Y yo le dije, yo a ellos no les dije nada, no les hicimos nada, ellos ya me habían escuchado en una charla y Dios había hecho cosas, pero en ese momento los estaba tocando el Espíritu, y fue una cosa muy mala. Yo por mi parte yo estaba asombrado y feliz de lo que Dios estaba haciendo en ellos, pero por el otro las personas no estaban acostumbradas a esa acción del Espíritu Santo, sino que alguien llega a un colegio, a una charla de Dios y les dice, sí, compórtense bien, sean buenos hijos, bonitos, la familia es muy importante, y que se vayan y que no pase nada. Pero yo les dije, si a mí me van a poner a hablar de Dios es para que pasen cosas, si no yo no vengo. No tiene sentido hablar del reino de los cielos sin que el reino de los cielos se manifieste. Para eso llamen a un maestro de ética, de moral cristiana, o estudien el catecismo, pero no me interesa no ver el reino de Dios manifestarse. Parece que al que yo le dije eso se ofendió mucho y llamó a alguien que era un dependiente de la alcaldía, era como el secretario del alcalde, y fue tanto el revuelo que llegó allá a poner problema. Me llamó hacia un lado, interrumpió la oración y comenzó a atacarme diciendo que yo estaba hipnotizando a las personas y que eso era un delito. Y cierto. Y que él había estudiado psicología y técnicas de hipnosis, y entonces que le tenía que decir qué técnica era para poder levantarlos nuevamente, que cuál era la orden poshipnótica que les tenía que hacer, y comenzó a llegar y a atacar y a gritar. Mientras tanto, mientras él estaba en ese tirafloje, yo le decía que no, pues yo había estudiado psicología, pero que nunca había terminado, que lo había hecho como por búsqueda nada más, que eso era Dios el que estaba actuando, y el hombre más se enojaba cuando le mencionaba la palabra Dios. En el entretanto, bajan una niña desmayada en ese lugar. Pero las dos niñas. Es que la razón al Señor. Sí, no. Marta, ¿cuánto tiempo llevas con eso? Perdónala que no sé por qué. Y entonces llegan, traen a esta chica y era familiar, era la sobrina del secretario del despacho. Era la sobrina, entonces el tipo la vio y se enfurece y dice, me la tiene que dejar como estaba, y se enoja y dice que va a llamar al alcalde, que me va a hacer yo no sé qué y yo no sé cuántas. Y de pronto la niña, mientras está ahí siendo tocada por el Espíritu, comienza a pedir perdón por sus pecados, con los ojitos así parpadeando así rápido, y comienza a pedir perdón por sus pecados y a contar como sus rebeldías y todo lo que había pasado y cosas al interior de la familia, y se levanta y empieza a abrazar al tío y a decirle que gracias, que le pedía perdón por un altercado que habían tenido, que ella estaba sintiendo como una convicción de que había ofendido a Dios. Este hombre se queda pasmótico ahí y después se va y seguimos, dice, sigue haciendo lo que está haciendo, y se va sin decir nada más en una camioneta, y podemos seguir, y nos invitaron después de la alcaldía también, tuvimos una charla. Entonces a veces es el mismo Espíritu Santo que no confiamos en que Dios actúa, confiamos demasiado en nosotros, y el Espíritu Santo actúa. Cuando una persona no te escucha a ti, háblale a esa persona, a Dios de esa persona.
Entonces sí tenemos que hacer algo, no necesariamente necesitamos una confrontación directa, porque igual nosotros no transformamos corazones, no tenemos la potestad. Primero porque no los conocemos, y cómo podemos transformar lo que no conocemos. Dios conoce el corazón del hombre, pues Dios sabrá cómo transformar cada corazón. Eso sí, demos ejemplo, hasta donde podamos en medio de nuestra naturaleza caída, ¿no? Pero en el espíritu, pues algo de ejemplo podemos dar. Y vamos a ver que muchas veces el espíritu va llevando a las personas y nos deleitamos viendo cómo llegan a los caminos de él y hacen parte del reino y terminan caminando más teso con Dios que nosotros. Pero decías algo ahorita que Pablo, el apóstol Pablo hace algo como que no se haga que tú, como si tú estuvieras superior al otro. Sí. ¿Cómo es eso? Pues como que no le van a decir a otras personas. Es como decirle, por ejemplo, usted apenas dura 10 minutos. No. Muy Yo buenas creo que cosas. tomar un papel de juez. Exacto. Steffi lo ha dicho. Es como esa Y de hecho el escándalo también tiene que ver con eso, ¿no? Pues, no creo que sea solamente como aclarar algo respecto a una revelación que hemos dado, como en el caso que lo ponían, pues como ocurrió algo y no, mira, pues yo no lo hago por eso, esto y esto y esto, considero que esto no es correcto por eso y aquello y listo. Diferente pues a entrar en el papel de juez de, eso no se hace, a Dios no le gusta eso, véala, pues no, es muy diferente. O ay, ¿usted por qué está haciendo eso? Pues yo, que ya es como ponerse en el papel de juez en la cuestión de la fe y pues en eso quién dice Exacto. qué y cómo debe hacerse. Y hay un problema muy delicado que tenemos con nuestro Padre, y es que Dios ve las cosas que no son como si fueran. Así que Dios está mirando a aquel que nosotros quizás veamos más pequeño como aquel que está llamado a ser, y nosotros como aquel que no sabemos quién es. Entonces erramos en nuestra concepción, y Dios... Y entre otras cosas, aunque Dios no se contradice, pero la revelación es súper personal, ¿no? El grado de revelación, Sí. sí, el grado de revelación sí es muy personal. Y el apóstol Pablo dice también de la siguiente manera: que nadie tenga estima de sí más allá de lo debido, ¿no? Ni tampoco menos, sino lo correcto y lo justo. Y hay algo, y si usted se considera inferior a los demás, esa es la ley del reino. Por eso Jesús lavó los pies de los discípulos, que era lo que hacía como el dependiente o la persona que tenía la condición más precaria, más sencilla. Era lavar los pies de los peregrinos, en el sentido de servidor, no en el sentido de mentecato o reducido, no, o apocado, porque el evangelio no es de apocados. Jesús siempre andaba con la cabeza en alto, pero sirviendo, y en ese sentido era inferior al resto, porque servía al resto. Bien, entonces, de hecho la palabra diácono significa eso, servidor en griego. Obispo también. También significa servir. No, viene de anciano, pero es el que sirve, el anciano que sirve. Ok, sigamos. Recuerden que estamos en Isaías. Significa servidor. Qué hermosos son sobre... Miren eso tan bonito. Eso es un cántico. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Son los pies del mensajero que anuncia la paz. Recuerda que en el Nuevo Testamento también los evangelios hacen eco de esto. Qué hermosos son los pies. Esto ha inspirado, de hecho es una canción, pero ha inspirado muchos himnos y canciones, himnos antiguos y canciones cristianas.